Dani Linares con los antecedentes. Dani. ¿Se escucha bien? Comienza entonces la conferencia pactada para mediodía por el Consejo Directivo en pleno del Servicio Electoral para poder dar respuesta a esta problemática. Muchas gracias. Electoral. Escuchamos de inmediato a su presidente, Patricio Santamaría. El origen del problema, que es de público conocimiento, radica en una equivocada aplicación de la ley por parte del Servicio de Registro Civil. Desde que están vigentes las disposiciones constitucionales y legales sobre la inscripción automática de las personas en el registro electoral, dicho proceso se hace por el CERVEL sobre la base de datos oficiales de los chilenos proporcionados por el registro civil, especialmente en lo que se refiere a los cambios de domicilios electorales. El artículo 24 de la ley 18.556 de inscripciones electorales establece, comillas, con ocasión de la obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en ese acto si así lo desea. Cierre de comillas. Como se puede apreciar, la ley establece claramente que es un cambio voluntario y no automático, según el deseo del elector y por medio de una declaración jurada de la cual debe quedar constancia. La ley no establece que sea en cualquier trámite ante el registro civil, sino que expresamente en los trámites de cédula de identidad o pasaporte. Por lo tanto, no procede la posibilidad de cambio de domicilio con ocasión de la inscripción de vehículos motorizados o en el registro de conductores, como lo ha señalado equivocadamente el director del registro civil en oficio de respuesta a la Cámara de Diputados. No obstante la claridad de la ley y contrariándola, en el registro civil se implementó un procedimiento computacional que producía los cambios de domicilio electoral automáticamente a todos los electores que realizaban algún trámite en dicho servicio. En virtud de lo anterior, el registro civil proporcionó al CERVEL entre el año 2014 y el año 2016 diversos archivos computacionales que correspondían a supuestas solicitudes de 7.830.101 electores que, de acuerdo a la información entregada por dicho organismo, habían cambiado su domicilio electoral conforme a las disposiciones de la ley ya citada. Esta situación, y especialmente el incremento en la cantidad de casos, que se multiplicaron por 10 veces respecto de lo informado en las elecciones anteriores, la hizo presente el Servicio Electoral al Registro Civil, mediante una secuencia de diversos oficios enviados desde el año 2014 hasta junio del 2016, donde se advertía el problema y se solicitaban revisiones de los cambios de domicilio electoral enviados, así como los correspondientes reprocesos o correcciones de ser necesario. A pesar de lo anterior, el Registro Civil persistió en mantener el error ya a sabiendas de su existencia y siguió enviando nuevos archivos con gran volumen de cambios de domicilio. Adicionalmente, y en varias oportunidades, se le solicitó al Registro Civil el envío físico de las declaraciones juradas que debían respaldar los cambios de domicilio efectivamente solicitados por los electores para corroborar su voluntad, lo cual nunca cumplió. Dada esta situación, el CERVEL inició un proceso de depuración de los 7.830.101 cambios informados por el Registro Civil, eliminando en una primera fase 3.096.042 electores por corresponder a registros repetidos de fallecidos, de datos en blanco, de no inscritos en el registro electoral o por haber cambiado domicilio directa y correctamente en el CERVEL. En una segunda fase
procedió a descartar 4.032.543 cambios que mantenían el mismo domicilio ya registrado o uno de la misma comuna de votación, y otros 216.508 que correspondían a domicilios en el extranjero. De esta forma, el CERVEL se vio en la obligación legal de dar curso a un total de 485.008 de los cambios de domicilio recibidos del registro civil, que eran los que aparecían con un cambio real de comuna, lo que fue notificado por carta certificada a cada uno de los electores. Con posterioridad, y después de la publicación del padrón electoral provisorio, y considerando los informes y recomendaciones de las auditoras Deloitte y KPMG, se pudo confirmar que un gran número de electores efectivamente habían sido cambiados de domicilio electoral con ocasión de algún trámite en el registro civil, sin que mediara una solicitud expresa, como manda la ley, y sin que declararan uno nuevo bajo juramento. Los nuevos domicilios electorales informados por el registro civil corresponden a antiguos domicilios electorales o a otros que en algún momento utilizaron los afectados y que tienen algún vínculo con ellos. Adicionalmente, el CERVEL inició una campaña a través de los medios de comunicación convocando a los electores a revisar sus datos electorales con el fin de verificar su domicilio electoral, abriendo un plazo especial ante el mismo CERVEL entre el 1 y el 10 de agosto de este año, antes del cierre legal del padrón electoral. De este modo, se dio la posibilidad a los electores que se sintieran afectados de reversar su cambio de domicilio no deseado. Estas correcciones, sumadas a las ordenadas por los tribunales electorales a raíz de las reclamaciones formuladas por los afectados, redujeron la cifra de los cambios de domicilio electoral provenientes del registro civil a 467.273. La única manera de verificar si estos cambios, que involucran a 467.273 electores, fueron o no solicitados por ello, requiere revisar las declaraciones juradas que el registro civil hasta el día de hoy no ha entregado. Por otra parte, en recientes declaraciones, el director del registro civil informó que los cambios realizados a una comuna distinta solo afectan a 17.000 personas. El CERVEL remitió en su momento al registro civil un archivo computacional con los 485.008 cambios de domicilio electoral cursados entre comunas, con exactamente la misma información computacional entregada por el registro civil. El CERVEL, por ende, persiste y ratifica la veracidad de nuestras cifras y que 485.008 electores fueron cambiados de comuna a partir de la información proporcionada por el registro civil. Los antecedentes demuestran que el registro civil equivocó gravemente la aplicación de la ley y que, advertido de estos errores por el CERVEL, siguió actuando del mismo modo sin enmendar. En resguardo de los derechos de los electores, en aras de la transparencia y cuidando el prestigio del CERVEL y de sus funcionarios y funcionarias, se entregarán todos los antecedentes al Ministerio Público. Muchas gracias. Les señalo desde ya que vamos a, obviamente, para que ustedes no se molesten, a contestar preguntas, pero relativas a este tema. Patricio preguntar, entonces serían 485.000. Se le consulta entonces por los cambios en las cifras que entrega 485.008 electores. Patricio, también queríamos saber porque dentro de la información que entregó también el registro civil habla Se le pregunta respecto a los cambios entregados, la información entregada por el registro civil por los cambios de este 60% que no corresponden a direcciones o cambios de domicilio que habían sido informados por el registro civil, a qué atribuye el servicio electoral esta cifra entregada por el registro civil. Bueno, a ver, en primer lugar, habría que señalar que no sabemos, no conocemos
con qué archivos, en definitiva, está contrastando esa información. Pero le anticipo que aún así está absolutamente equivocado, porque el Servicio Electoral realizó casi el 95% de depuración respecto de los 7.830.000 electores que informó el registro civil. Ustedes ven que la cifra disminuyó de 7.820.000 a los 462.000 que estamos conversando. Patricio, ¿esto afecta la cifra entregada a los cambios de domicilio, la representatividad de las elecciones? ¿El proceso se puede realizar de forma normal? ¿Cómo estaba planificado este proceso de elección municipal? Es un tema que no nos corresponde, en definitiva, valorar a nosotros. Lo hemos dicho, este es un organismo técnico, no corresponde hacer apreciaciones de carácter político, son elementos que verán los personeros políticos, los dirigentes, los académicos, vale decir, en esto cada cual cumple su función. ¿Pero desde el organismo técnico ustedes recomiendan realizar el proceso eleccionario? A ver, en este caso ha respetado todos los plazos. Por una parte se definió un padrón provisorio. Hecho esa definición, nosotros tuvimos la posibilidad de dar curso a ese padrón provisorio. Fue auditorías externas que se señalan en la declaración. A partir de eso nosotros abrimos un plazo para que los electores y electoras pudiesen administrativamente ante el servicio electoral corregir su domicilio electoral. Pero además y adicionalmente, lo que considera la ley para cualquier caso, no solamente para eso, hubo un plazo de 10 días desde el 14 al 24 de agosto para que algunas personas que estimaran afectados sus derechos pudieran recurrir ante los tribunales electorales regionales. 10.000 personas utilizaron estos procedimientos administrativos o judiciales, de tal manera que hasta ahora, bueno, terminado eso, logramos definir el padrón definitivo, que está cerrado y que anticipo que ya está en la mayoría de las capitales regionales, en nuestras direcciones regionales. El Servicio Electoral en esto ha sido siempre responsable, y se puede mirar su historia. Están junto con los útiles electorales, con las cédulas que corresponde, de tal manera que consideramos que desde el punto de vista técnico están cumplidos todos los plazos, todos los requisitos. Nosotros no recomendamos absolutamente nada. Ese es un tema que tiene que tener una evaluación de carácter político. Lo que estoy diciendo, y por favor ser claro en esto, es que se han cumplido todos los plazos y han existido todas las instancias para que el padrón esté cerrado de manera definitiva en el plazo señalado en la ley. Don Patricio, el director del registro civil dice... Se le consulta a Patricio Santamaría nuevamente por declaraciones del director del registro civil respecto a que no hubo dolo, no hubo manipulación de datos de los electores a través de ese servicio respecto a... Yo no voy a entrar a calificar, nunca lo he hecho, digamos, ni siquiera apuntar con el dedo a nadie. Aquí hay que establecer responsabilidades, pero no voy a ser yo quien señale, ni va a ser el Consejo Directivo al que represento quien señale quién es el responsable. Para eso hay otros organismos. Por lo demás, en esto basta con reconocer el error. Ahora, en ese sentido, respecto a las cifras que ellos... Se pregunta nuevamente respecto a las cifras de esta auditoría, si está de acuerdo con esta cifra del 60% de reducción de quienes habían cambiado erróneamente su domicilio electoral. Nosotros en esto damos nuestra cifra, la damos con seguridad y no hacemos comentarios de lo que opina el tercero. Patricio, ¿es posible que ustedes puedan llegar a la depuración? Una consulta respecto a la depuración del padrón electoral. Si se puede depurar el padrón electoral con estos 400.000 personas. Hoy día, reiteramos, hoy día los cambios de domicilio realizados por el Servicio Electoral a partir de una información de 7.800.000 cambios entregados por el Registro Civil, ascienden a la suma que ya señalamos, 462.273. Esa es la cifra de cambio de domicilio de electores entre comunas. Desconocemos de dónde sale la cifra de 17.000 cambios que señala el director. ¿Cuáles van a ser las medidas que se van a tomar? Se le consulta por los pasos a seguir, las medidas que debe tomar el CERVEL para poder entregar los datos en esta elección, medidas que ha solicitado también el gobierno al servicio electoral a través del Ministerio del Interior. ¿Qué sugerencia me había hecho el ministro del Interior a mí? A ver, yo creo que estamos confundiendo los temas, pero para ser preciso, siempre está, y lo hemos planteado permanentemente, que nuestro sitio web www.cervel.cl es el sitio en el cual se puede
en definitiva, obtener esta información. Yo aprovecho que están los medios presentes. Muchos medios aquí, además, han establecido sitios web, en sus sitios web, la posibilidad de conocer la información respecto de los actuales domicilios. Aquí hay organizaciones de la sociedad civil, institutos, academias que están, de hecho, colaborando en esa tarea. O sea, por falta de información, creo que nadie se podría quejar. Respecto de lo que implica una posible reforma legal, nosotros queremos actuar en seriedad, como siempre lo hemos hecho. De acuerdo a la ley, hoy día el padrón está cerrado. En la práctica, los padrones no están en este edificio, están en las respectivas direcciones regionales para ser entregados en 5 o 6 días más en los respectivos 2.099 locales de votación. No obstante eso, vamos a seguir analizando, en especial cuando hemos conocido la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, de muchos senadores y diputados que estarían disponibles para estudiar una modificación legal. Pero cualquier propuesta que hagamos, bueno, no forma parte ni de esta conferencia y se hará en su momento de manera responsable, como siempre actuamos. Se le consulta el presidente del Consejo Directivo del sector, Patricio Santamaría, respecto a este casi 1 millón de personas, estos cambios de domicilio a través de estos cambios de domicilios antiguos a los trámites que realizar en el registro civil. Hay casos también que todavía no se vinculan a estos cambios. Se le pregunta también respecto a aquello, cómo se puede explicar que estos 400.000 personas hayan obtenido a otros domicilios, incluso no al anterior donde votaban. Yo voy a echar caso por caso, pero en especial, como ya me lo preguntaste alguna vez, en el caso de Isla de Pascua, nosotros tenemos el certificado donde la persona, que es un joven muy simpático, además que lo pude ver ese día en tu nota, él pidió y solicitó en una oficina de Chilatiende el cambio de domicilio y por ende fue registrado. Ahora, podría ocurrir ahí alguna situación distinta, pero yo creo que lo más relevante es, si él sigue con ese interés, que se comunique con nosotros para entregarle el antecedente personal. ¿Alguna otra consulta? Sí, también hay un caso de un... Bueno, en la Antártida, a ver, no podemos contestar caso por caso, pero hay contingente militar, hay personas que a veces están en un lugar, hay comunas, por ejemplo, del extremo austral de este país, donde llegan, como se dice, los pelados, llegan a hacer su servicio militar, se inscriben en ese lugar, posteriormente se cambian y no actualizan el domicilio. Como aquí además se operó sobre la base de otros trámites, a lo mejor una persona que va de paseo a San Pedro de Atacama y se le ocurre sacar un certificado de nacimiento porque lo quiere entregar o enviar en Antofagasta, al final vuelve a Santiago y se encuentra con que termina con domicilio electoral en San Pedro de Atacama. ¿Te fijas? Entonces es cada caso en particular. Aquí lo relevante es que nosotros recibimos 7.830.000 cambios de domicilio, hicimos un trabajo que no es fácil, no es fácil, de depurar hasta llegar a estos 462.000 que estamos hablando. A ver, ¿alguna otra pregunta? No, ya hemos hablado. Se le pregunta si es que el paro del registro civil pudo haber afectado a estas cifras entregadas por el organismo, que ese error pudo haber venido a esta movilización. No tengo la fecha, eso tendrían que averiguarlo ustedes y ver si coinciden. Podría ser una razón, pero aquí no vamos a atribuir ninguna causa. Yo escuché todo el desglose de los cambios de domicilio que se atribuye todo. Ayer en la radio el ministro del Interior, Mario Fernández, nos dijo que todo esto era causa de la inscripción automática. Se le consulta respecto a si esto responde al cambio de la modificación legal al voto voluntario, este error informático en el registro civil. Es un tema que se inicia el año 2014. Yo no voy a entrar tampoco en polémica con nadie, menos con el ministro del Interior, a quien aprecio mucho, y creo que cada cual saca sus conclusiones. Aquí lo que estamos señalando es que recibimos una determinada cantidad de cambios de domicilio y que nosotros, luego de hacer una gran depuración, una campaña pública, dar los espacios, relevar el espacio jurisdiccional que había también para que los electores pudieran corregir ese error, hemos llegado a esta cifra. Ahí también se va a preguntar, ¿el registro civil es responsable también de ver que discapacitados, por ejemplo, mentalmente no puedan ser vocales de mesa? Porque hay un caso también de un discapacitado. Se pregunta por la responsabilidad del registro civil en revisar que las personas asignadas a vocales de mesa que no tengan impedimento físico de hacerlo, finalmente igual sean denominados como vocales para este proceso eleccionario. A
ver, por la sensibilidad que despierta el caso, voy a incumplir lo primero que habíamos señalado y me voy a referir a un tema que no tiene que ver directamente con lo que estamos planteando. Pero lo que nosotros hemos dicho desde el punto de vista legal, que se ha iniciado un largo trabajo con Senadis, que es el organismo público encargado de ese tema, para poder contar en lo sucesivo con la información que nos permita dejar constancia en el padrón electoral de personas que estén hoy día con alguna capacidad diferente o que sean discapacitados. Eso hoy día no existe. Aprovechamos la elección del año 2013 y con ocasión de ella tuvimos un convenio con Senadis y ellos participaron en los locales de votación y tomaron constancia del número de personas que podían participar en esto. Esto es muy relevante, es muy importante, porque permite también el día de mañana, por ejemplo, agrupar a personas que tienen ciertas discapacidades e instalar una mesa determinada, como se hace en otros países, en primer piso, y evitar a veces estas situaciones. Pero respecto del tema concretamente, aquí se cayó, respecto del tema concretamente, aquí estamos en trabajo, no me atrevería a responsabilizar a nadie, menos al registro civil. Aquí lo que cabe, ¿no es cierto?, es seguir avanzando en esta tarea que en el futuro nos va a permitir contar con los antecedentes en el registro, en el padrón electoral. Esto es muy importante además porque tampoco las juntas electorales conocen quiénes son los que nombran los vocales. Lo que nosotros planteamos a través de un medio de comunicación que seguramente está aquí, está la masividad de asistencia, planteamos que los familiares concurrieran el día sábado 22 a las 15 horas. No es necesario que vaya este niño. Que los familiares vayan y hagan presente y hagan valer esta situación ante el oficial, ante el delegado de la Junta Electoral, que es el jefe local. Hecho eso, que además por resguardo, que mantengan los antecedentes médicos por si que fueran denunciados por el delegado de la Junta Electoral, el juzgado de policía local, y en esa ocasión hicieran valer su defensa. Eso es lo que corresponde. Me da la impresión, y adelanto en esto una opinión, que ninguna persona debería cursar una multa en un caso tan delicado como ese. Patricio, respecto de la convicción que tiene para entregar los antecedentes... Se le consulta respecto a esta acción de entregar los Nosotros no documentos presumimos al Ministerio Público para que delito, se no nos investigue lo corresponde, ocurrido a pesar entre de que hay varios el abogados, Servicio Electoral y el Registro Civil. lo hacemos lo hemos dicho, por transparencia, en respeto y resguardo de los derechos de la ciudadanía y fundamentalmente cuidando el prestigio de una institución como esta, que este año cumplió 91 años y que tiene un prestigio y reconocimiento no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Aquí a veces son valores inmateriales que no se tienen en consideración. Yo lo he dicho en oportunidades anteriores, todos tenemos que cuidar nuestras instituciones. Y cuando nosotros vemos que por acción o omisión se afecta el prestigio del servicio electoral, hemos tomado esa definición. Será el Ministerio Público el que determine si hay responsabilidades y qué tipo de responsabilidades. ¿Está en cuestión este proceso electoral? Ahora vamos a tener elecciones el 23. Hay gente que está poniendo en duda en realidad hasta los resultados. Se consulta si las elecciones A ver, están en cuestionamiento. a nosotros desde el punto de vista técnico, ya lo dije, creo que lo contesté, desde el punto de vista técnico se han cumplido todos los plazos. Aquí no solamente hay personas que van a cuestionar, aquí hay opiniones para todos. De tal manera que es un tema que a nosotros no nos corresponde. Si hubiese algún tema que ocurre el día de la elección, están los recursos. Nuestra legislación es muy rica en esto. Lo que pasa es que no se conoce. Nosotros vamos a empezar a cumplir con la tarea de educación cívica y vamos a invitar de manera que las personas opinen. Aquí uno se da cuenta a veces que personeros importantes del país dan opiniones sin informarse o desconociendo la ley, que es lo más grave. Yo siempre he dicho, este país necesita voces y no ecos. ¿Estamos? Estamos, gracias. ¿Estamos? El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que en pleno entregó esta declaración pública para cerrar ya la polémica al respecto de las cifras en torno al registro civil del padrón
electoral entregada. Se aduce entonces una mala interpretación de la ley por parte del Registro Civil. Eso ha señalado el presidente del Consejo Directivo del CEPEL, Patricio Santamaría, en torno a la problemática generada por el cambio de domicilio de forma unilateral por parte del Servicio de Registro Civil. Así es, Dani. Reitera el Servicio Electoral que hay una equivocada aplicación de la ley por parte del Registro Civil. Insisten en que no saben de dónde sacan este número de 17.000 presuntos electores que serían los únicos que cambiaron de domicilio electoral. El Servicio Electoral insiste en que son más de 460.000 personas las que están en esa situación y van a entregar los datos directamente a la Fiscalía. Aprovechan además de recordar lo que dice exactamente la ley. Es la ley 18.556, su artículo 24, que dice exclusivamente con obtención o renovación de cédula de identidad o pasaporte, ningún otro trámite, solo cédula de identidad o pasaporte, el Servicio del Registro Civil deberá informar a la persona su domicilio electoral registrado, otorgándole la posibilidad de actualizarlo, declarando bajo juramento uno nuevo en este acto si así lo desea. Pero Patricio Santamaría insiste en que solicitado o requerido el Registro Civil respecto de estos documentos, donde podría estar la autorización de la persona que dio visto bueno, digamos, para el cambio del domicilio electoral, esos documentos aún no aparecen, si es que están. Así es que reiteran que el Registro Civil ha hecho una equivocada aplicación de la ley. Vamos a ver entonces qué responde ahora el Registro Civil, pero lo concreto es que hay más de 460.000 personas a las cuales las cambiaron directamente de comuna para las elecciones del próximo 23 de octubre. Seguimos en contacto, Dani. Buenas tardes.